Bendiciones, querida iglesia. Muy buenos días. Reciban ustedes, que el Señor les siga bendiciendo, les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero que antes de empezar, oremos por nuestra familia, por nuestra amada familia Avilé y por la hermana Ledis, para que el Señor siga haciendo la obra y el Señor pueda levantarla. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu amor incondicional, Rey de Gloria. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, sanando a nuestra hermana Ledis, dándole fuerza a su familia y dándonos fe a nosotros para creer, Señor, que tú eres bueno, Padre amado. Pero ante todo, Señor, te pedimos que hagas tu voluntad, Señor. Ojalá, Señor, bendito esta sea, levantar a la hermana Ledis, Padre, para que ella siga adorándote, Señor, para que ella siga buscando tu nombre, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, querida iglesia, pues entramos en el tiempo de la palabra. Tenemos pocos minutos para hacer esto. Pero tomando y teniendo en cuenta lo que está pasando en nuestro país, los paros, las protestas y demás, quiero hablar de un tema que le he titulado la empatía. La empatía. Y vamos a tomar una historia que está en los diferentes textos de los evangelios. Está en el evangelio de Mateo, está en el evangelio de Marcos, está en el evangelio de Lucas y está en el evangelio de Juan. Ahora, esto lo voy a hacer para mostrar, como les digo, empatía. No nada revolucionario, pero sí empatía. Yo quiero que usted se vaya conmigo entonces. Allí le voy a decir a Mateo 21, del 12 al 13. Mateo 21, del 12 al 13, y dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y luego, siguiendo, digamos que el orden de los libros, leamos Marcos. Y en Marcos 11, del 15 al 19 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Luego en Lucas 19, 45 al 48 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: el escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Y luego en Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 17 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, primera vez en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que vemos un Jesús violento, que vemos a Jesús con un látigo, que vemos a Jesús tumbando mesas, y nosotros decimos: pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con el Jesús de paz? Con el Jesús que sanaba, con el Jesús que abría los ojos de los ciegos, curaba a los enfermos, daba consejo a sus discípulos. ¿Qué pasó? Y lo que pasó es que hay varias cosas que los diferentes teólogos dicen, pero Jesús tuvo empatía. ¿Y empatía con quién? ¿Empatía con sí mismo?
empatía con Dios, empatía con el templo, empatía con quién tuvo Jesús. Y bueno, es cierto que lo que decía el pastor en la predicación del domingo, que Jesús era, que Jesús no hacía parte de ningún tipo de movimiento político, ni de los saduceos, ni de los fariseos. Él no hacía, pero la palabra evangelion, que es una propuesta, son buenas nuevas, pero también es una propuesta. Esta palabra evangelio ya existía. No existió el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, el evangelio de Jesús. No existió en ese momento, ya existía. Evangelion se refería a la propuesta política del César. La propuesta política del César era el evangelion. Y viene Jesús a dar un nuevo evangelio. Y así lo dicen los diferentes autores, el evangelio, el evangelio, poniendo a Jesús en la misma posición del César, no por debajo, en la misma posición, para que los oyentes supieran que esta era una nueva propuesta, una propuesta política de salvación. Y entonces Jesús, después de su entrada triunfal, una entrada donde él montó en un asno y la gente tiraba ramos, tiraba palmas. Los seguidores de Jesús estaban diciendo: acabó de llegar el Mesías, acabó de llegar el Rey, el nuevo Rey, el que nos va a liberar. Y lo primero que hizo Jesús entonces, después de esta entrada triunfal, fue dirigirse al templo. Al templo. En el comentario bíblico, el doctor Acosta dice lo siguiente: el templo representaba el corazón del gobierno teocrático de la nación judía, el centro de la vida política, económica, social y religiosa de Israel. De nada le habría servido al rey Mesías o al profeta Nazareno dirigirse al palacio de Poncio Pilato, a la fortaleza de los guardias romanos o al palacio de Herodes de Antipas. El interés de Jesús era demostrar que la paz de la ciudad de Jerusalén y la libertad de su pueblo dependía de la manera en que se relacionaban con su Dios. En un gobierno teocrático como el de los judíos, el templo era el lugar donde se movía todo: la política, la economía, la social, las religiones. Y entonces hablamos de que Jesús llegó aquí y lo primero que hablamos de que tuvo empatía. Es la primera vez que vemos a Jesús violento. Tuvo empatía. Y habíamos preguntado entonces, ¿empatía con quién? Y viendo entonces un croquis, por así decirlo, del templo. Recuerden que en el templo hay un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era el lugar donde entraba un solo sacerdote, una vez al año. Ese sacerdote tenía que estar santificado para poder entrar. Estaba el lugar santo, que era donde se hacían todos los judíos. Y había otro lugar que estaba por fuera del lugar santo, donde se les permitía a los gentiles, es decir, a los no judíos, escuchar la palabra de Dios. Y pensamos entonces, y a veces juzgamos a las iglesias que hacen empanadas, que hacen comidas, que hacen esto y aquello para sostenerse, y dice: no, esto no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que convirtamos nuestra iglesia en una cueva de ladrones. Y no se está refiriendo a esto. Esto era un negocio para los sacerdotes, era un negocio para los principales, y permitían entonces que los mismos judíos hicieran tiendas y negocios en el lugar donde podían estar los gentiles, escuchando la palabra. Jesús tuvo empatía por la injusticia que estaba sucediendo. Jesús tuvo empatía porque estaban prohibiéndole a los hombres
escuchar la palabra de Dios y ser salvos. Queridos hermanos, no hablo de un Jesús revolucionario, hablo más bien de un fuego purificador, que purifica el templo, que sintió empatía por aquellas injusticias que estaban haciendo. Yo entiendo, queridos hermanos, de la gente que marcha, yo los entiendo por tantas injusticias que se han hecho. Yo soy una de las personas que apoya a las personas que hacen el paro, no a los vándalos, no a los que hacen cosas feas, pero sí a los que tienen esa sed de justicia, esos reclamos hacia el gobierno. Hace poco me enteré que el gobernador de Córdoba le dieron beneficios carcelarios. Creo que le darán casa por cárcel, pero es una persona que se robó junto a Besaile más de 50.000 millones de pesos que era dirigido a IPS. Dicen las estadísticas que le quitaron la salud a más de 67.000 pobres, el llamado cartel de la hemofilia. Y sé que esto, queridos hermanos, es injusto. Y sé que muchos de nosotros, al igual que Jesús, sintió en ese momento empatía por las personas que estaban siendo echadas del templo, que sintió ese furor por su templo, por su casa. Así a veces nosotros sentimos ese mismo furor, esa misma sed de justicia por nuestra Colombia. Yo les invito, queridos hermanos, a que seamos empáticos. No les estoy diciendo que vayan y marchen, no les estoy diciendo que vayan a paro. Eso es una decisión que cada quien debe tomar. Pero sí o sí, queridos hermanos, debemos orar. Sí o sí debemos ser empáticos con la gente que está sufriendo injusticias. Jesús nos muestra una faceta que no conocíamos de él, una faceta un poco ruda, pero es por eso, por su empatía, por el celo por su casa. Queridos hermanos, estamos pasando momentos difíciles y necesitamos de Dios. Necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Para que Dios haga un milagro en Colombia. Oremos al Señor por la gente que está en el paro. El Señor cuide sus vidas. El Señor cuide sus vidas. Que las altas autoridades puedan entender, puedan ceder para que los jóvenes tengan estudio, para que los ancianos tengan salud. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayuda a Colombia, Señor. Ayuda a los que están en el paro, Señor, a conservar su vida y a hacer las cosas de manera pacífica. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser empáticos, Señor. Y a orar, Señor, por los necesitados. Te damos gracias, Señor, por escucharnos. Amén y amén. Querida iglesia, bendiciones, que estén muy bien. Y les invito a que sean empáticos, a que tengan empatía, a que puedan orar por esta situación difícil y no solamente criticar. Bendiciones para todos.